alfabetización y desarrollo de habilidades de las ciencias sociales en los niveles obligatorios. Aplausos para los dos. Bueno, buenos días a todos. Yo pensaba que Marisa los había cansado, pero parece que los activó, así que está bueno. Marisa, te felicito por el trabajo. Antes que nada quería agradecer la posibilidad, la oportunidad que tengo, de poder participar de este congreso a través de una ponencia que no pretende dar respuesta a situaciones problemáticas que podamos tener en las instituciones de nivel obligatorio, pero sí compartir algunas ideas que pueden servir como para que pensemos la alfabetización desde otra óptica. La escuela es por excelencia la institución alfabetizadora. Hace siglos, hace miles de años, la escuela ha cumplido esa función y seguirá cumpliendo cuando ya no estemos todos los que estamos presentes acá, ese espacio, ese lugar, esa función. Dicho esto, desde temprano con la magíster y con mis colegas que me precedieron, estamos oyendo mucho acerca de la alfabetización o las alfabetizaciones y seguiremos escuchando a la tarde a brillantes profesionales hablar de lo mismo. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con ideas erróneas respecto a la alfabetización, algunas ya las estuvieron diciendo, supongo que lo repetirán, y es que la alfabetización es considerada como una cuestión solo de los profesores de lengua. Nos cargan a los profesores de lengua con esa responsabilidad. Y obviamente en un punto es cierto porque los profesores de lengua somos los que tenemos la posibilidad o el privilegio de trabajar la lengua no solo de manera instrumental, sino también de manera reflexiva. Y también desde marcos teóricos puntuales, la estudiamos como objeto de estudio. Entonces, en ese sentido entiendo que se piense que la alfabetización está a cargo solo de los profesores de lengua. Sin embargo, esto no es tan así. En realidad esto no es así. Así que quiero comenzar de todas maneras con una definición inicial de alfabetización que tiene que ver con un poco con este prejuicio, con esta idea, y es que la alfabetización es la acción de enseñar a leer y escribir para lograr el alfabetismo. Esa es una definición básica, muy básica, y es absolutamente cierto, y tiene que ver particularmente con la alfabetización formal, la que inicia en el nivel, en la escuela primaria y continúa con la secundaria, lo que llamamos en Argentina los niveles obligatorios de educación. Por supuesto que antes de esta alfabetización, hay una alfabetización que ustedes ya vamos a hablar en un ratito, y posteriormente puede haber otra alfabetización. Hay una idea que debe primar en nosotros, y es que nosotros somos sujetos alfabetizando toda la vida. Todo el tiempo nos estamos alfabetizando. Desde que nacemos y guturalmente decimos mamá, o lo que digamos, porque fíjense que las primeras palabras que usan los bebés tienen que ver con la M, con la P o con la B, porque son los sonidos primarios que el sujeto puede de alguna manera articular y que se convierten en la primera comunicación entre el bebé, el niño, y su realidad externa. Entonces, esta cuestión de la alfabetización comienza, decía yo, en lo formal. Venecia aquí, además, agrega una interesante idea más, y es que para él la alfabetización es la habilidad mínima de leer y escribir una lengua específica, como también una forma de entender el uso de la lectura y la escritura en la vida diaria. Habla, Venecia aquí, de la reflexión, del pensamiento, de la valoración que pueda tener el sujeto alfabetizado acerca del uso de la lengua. Pero hay una suerte de incompletud, si existe el término,
en estas definiciones y vamos a agregar a esto que no solamente significa manejar los códigos lingüísticos, sino también significa integrarse a comunidades discursivas, a adoptar formas de pensamiento y a desarrollar competencias para participar activamente en la vida social. ¿Me están escuchando bien? Ok. Fíjense que yo no estoy diciendo que los sujetos que se alfabetizan se incorporan a comunidades lingüísticas. Podemos pensar, bueno, usamos la lengua. Entonces, disculpen. Disculpen, ahí estamos. Decía que no hablamos de comunidades lingüísticas, porque hay una diferencia entre lo que es la lengua y entre lo que es un discurso. La lengua es la unidad construida, perdón, el texto es la unidad construida con la lengua. ¿Estamos? Es eso que está escrito o hablado y que está constituido por palabras, en consecución, en sintagma, decimos los profesores de lengua. En cambio, el discurso no, el discurso incorpora la idea de contexto. Incorpora la idea de contexto, incorpora la idea de intención. Se incorpora la idea de intención perfectamente, incorpora la idea de ideología. Entonces tenemos contexto, tenemos ideología y tenemos intención. ¿Estamos? Eso es un discurso. Por eso hablamos de que cuando nosotros nos comunicamos a través de la lengua por medio de textos, estamos en realidad hablando de discursos. Cuando hablamos tenemos intención, queremos conseguir algo. Los alumnos de lengua que están acá y mis colegas también saben que hablo de actos de habla. Tenemos intención y queremos conseguir algo y lo hacemos. Y hablo desde lo que soy, desde mi ideología, desde mi manera de pensar, a partir del capital lingüístico que pueda tener. Y no solamente eso, sino que además hay una relación directa entre pensamiento y lenguaje. Wittgenstein dice que el lenguaje es pensamiento. Pero también el pensamiento requiere del lenguaje para comunicar hacia afuera. Hacia afuera, yo no tengo telepatía para comunicarme con los otros. Me comunico a través del lenguaje. Entonces es imposible escindir esta idea de lenguaje y pensamiento. Van unidos. Y finalmente, habla de desarrollar competencias que me permitan, porque ese es el sentido final de la alfabetización. Saber leer y escribir a mí me va a permitir, junto con el hablar, por supuesto, me va a permitir comunicarme en los contextos en los que esté de manera diferenciada y depende del contexto en el que esté. Me va a permitir a mí integrarme a diferentes comunidades discursivas. Esto que estoy diciendo es sumamente importante porque no puede pensarse, o mejor dicho, existen muchos, desgraciadamente, en el mundo, sujetos que no están alfabetizados. Pero por suerte, a lo largo del tiempo y en la mayoría de las naciones, la alfabetización es considerada un derecho. Es tan importante el derecho a alfabetizar que está incorporada a la Declaración de los Derechos Humanos, que es una declaración de derechos universal. En Argentina, la ley 26.206 habla del derecho a enseñar y aprender, y dentro del derecho a enseñar y aprender, una piedra fundamental es la alfabetización. No hay mayor exclusión que no poder leer y escribir. Absolutamente cierto. Vivimos en un mundo letrado, no, tal vez no letrado con lecturas elevadas, pero sí nos comunicamos a través de la lengua. Está bien, existen otras maneras de comunicarnos, emoticones, como quieran, muchas maneras, ¿no? Gestos. Pero la manera básica en la que nos comunicamos de manera escrita, de manera gráfica, es a través de la lengua escrita. Entonces, no poder leer y escribir significa estar excluido. Ahora, la exclusión también puede ser de otro tipo, porque no solamente, repito, nos comunicamos con la lengua, sino que a veces nos comunicamos con otro lenguaje.
Hitler, que hoy expuso brillantemente, hablaba acerca de una de estas alfabetizaciones, que es la alfabetización digital o tecnológica. Yo la llamo así, no sé si la llamo de la misma manera. Pero es necesario tener acceso a eso, porque en el mundo en el que vivimos, una persona que no maneja la tecnología queda excluida, muy excluida de muchos ámbitos de uso del lenguaje. No solamente la tecnología, sino también los lenguajes mediáticos. Lenguaje mediático me refiero a aquellos lenguajes que producen, valga la redundancia, producen productos que comunican a través del lenguaje audiovisual. Estos son discursos que aparecen en televisión, aparecen en internet, aparecen en revistas, en cine, por diferentes medios. Una persona necesita poder ver críticamente eso, porque si no se va a convertir en un repetidor, y eso lo podemos notar todo el tiempo en las redes. Uno entra en las redes y ve personas que repiten cosas y no tienen ni idea de lo que están diciendo. Y uno se da cuenta que están diciendo barbaridades. En época de fake news y de otros inventos que se realizan a través de las redes o de las realidades que se crean a través de la inteligencia artificial, tenemos que entender la importancia de estar alfabetizados mediáticamente. Y finalmente los discursos académicos. Es cierto que no todos van a estudiar en el nivel superior, pero Argentina es uno de los países del mundo en el que la educación superior es pública y es gratuita. Eso es un privilegio que tal vez no nos damos cuenta. Y es un privilegio tan importante que no hace mucho, cuando la educación superior se sintió amenazada, las manifestaciones que hubo fueron masivas, porque en Argentina valoramos esas cuestiones. La educación pública, y en ese caso fue la educación superior específicamente. Dicho esto, estuve hablando de varias alfabetizaciones, quiero rescatar la alfabetización formal en principio para después pasar a otras. Y se considera que la primera alfabetización es la alfabetización temprana. Para algunos autores, la alfabetización temprana comienza inclusive en la guardería. Lo que sí es seguro es que la alfabetización temprana comienza cuando el niño nace en un núcleo familiar primario, familia, si quieren llamarlo, y recibe de alguna manera modelos de lector desde que es niño. Un padre que le lee cuentos, un padre que le cuenta historias, un adulto que está leyendo y que el niño ve que está llevando adelante esa acción. Todos son elementos que podemos considerar como superfluos o que no le damos importancia y que sin embargo preparan al sujeto para la alfabetización formal que viene en la escuela. Entonces, conscientemente, los que tienen niños, los que tienen a su cargo niños, piensen en eso. Prepárenlos para que la alfabetización formal sea como algo natural en ellos, ¿no? Que sea una continuidad de la alfabetización temprana. Hablaba de alfabetización formal y me refiero a la alfabetización inicial. Es aquella que se dan los 3 primeros ciclos de la escuela primaria y que básicamente es la etapa en la que se enseña a leer y a escribir. Es tan importante esa etapa que es la base para toda la educación formal posterior. Leí en un reel una crítica que se hacía en un instituto de educación superior, en un examen que se estaba llevando a cabo de un futuro egresado que iba a ser maestro, que iba a ser profesor en educación primaria, y que no había sido bueno su examen. Estaba bastante mal, aparentemente. Yo vi los comentarios nomás. Y la profesora que tomó la mesa de examen le dice, ¿qué le ponemos? Y él dice, tiene que desaprobar. Dice,
el vocal de la mesa, y esta profesora le dice, no, aprobémoslo, total, lo mandamos a primer ciclo. Es gravísimo eso. Pero bueno, puede suceder. Pues son maneras de ver la realidad de otra forma. Pues voy a hablar hacia el final un poco más de esto, pero adelanto ya que, y esto es mi manera de ver, pero yo creo que todos vamos a coincidir en que los mejores maestros tienen que estar en el primer ciclo, porque son los que van a ser la base de todo lo que viene después. Entonces, los más brillantes maestros, los que tienen nota más alta, eso mandémoslo al primer ciclo y apoyémoslo. Estoy hablando como si fuera director de escuela primaria, nada más alejado de eso. Pero digo, si fuera director yo haría eso. O sea, me pongo lo más brillante, les doy todo el apoyo, toda la plata, todo lo que quieran, mejor. Les doy día libre, no sé. Pero para que realmente aprovechar esos docentes más formados, digamos. Bueno, esta alfabetización inicial después se complejiza en la lectura de textos más complejos y que presentan más desafíos en lo que se conoce como alfabetización avanzada, que son los últimos años de la escuela primaria y toda la escuela secundaria. Se busca en este caso, en esta alfabetización, que el estudiante sea autónomo, cada vez más autónomo, y que esté preparado ya para una vida lo más completa en sociedad, o inclusive para prepararlo para la siguiente alfabetización, que es la alfabetización académica. La alfabetización académica no está dentro de los niveles obligatorios, pero sí es importante porque permite o da la posibilidad de que el sujeto se convierta en un profesional. Es ahí donde circulan ciertos textos que no circulan en los otros niveles de la alfabetización, ¿no? Son justamente textos académicos. Y se refiere a la alfabetización académica a espacios disciplinares específicos y casi técnicos. Hay otras alfabetizaciones que solo las voy a mostrar. Una es la alfabetización digital, que un poquito hablé recién. Otra es la audiovisual, que también hablé recién. Otra es la alfabetización política y ciudadana, que se refiere a aquella alfabetización que permite que el sujeto, que el alumno, no me gusta decir alumno, me gusta decir estudiante, que el estudiante logre comprender sus responsabilidades y sus derechos como ciudadano en una sociedad democrática. Si hablamos de derechos, hablamos por supuesto de derechos políticos también, ¿no? Y acá, bueno, probablemente la cuestión de la gran discusión. Yo fui profesor de secundaria durante muchos años y recuerdo que la gran discusión de la escuela en la que trabajaba era si debíamos hablar o no de política con los estudiantes. Yo siempre fui de los que apoyaban la moción de que sí se tiene que hablar de política. Yo creo que hablar de política es lo que nos permite justamente desarrollar esta capacidad, esta alfabetización. Aprendamos a discutir de política, hablar de política, inclusive de política partidaria. Yo creo que si uno lo organiza de determinada manera, lo planifica bien y propone actividades, uno puede hacer esto en las aulas de los niveles obligatorios sin ningún riesgo. Depende del docente. La alfabetización financiera, esto es lo que necesitamos mucho de nosotros, porque es la que me va a permitir a mí organizarme o entender un poco cómo funciona la economía. Por supuesto, no vamos a ser ministro de Economía porque eso es lo que abundan, y sin embargo, sí tendríamos que tener algún conocimiento básico de lo que estamos hablando, especialmente en un momento tan crítico como el que estamos viviendo. Y tal vez podemos agregar una alfabetización crítica. Esta alfabetización es la que me permite a mí tomar posición frente al mundo y no mirarlo de manera pasiva, sino de mirarlo de manera crítica. ¿Qué es la manera crítica de mirar el mundo? Es decir, esto no me gusta,
¿Por qué no me gusta? Por esto, por esto y por esto. Yo haría tal cosa, o yo voy a hacer. ¿Entienden? Esa es la mirada crítica que tenemos que tener del mundo. Ahora, no tenemos una materia que se llama alfabetización crítica, pero sí es responsabilidad de todos los docentes desarrollar la alfabetización crítica a nuestros estudiantes. Tenemos que permitirles a los estudiantes que nos discutan las cosas que enseñamos. Esa es una primera clave. Es más fácil en el nivel superior, creo, pero también en secundaria podemos hacer eso. ¿Estamos? Bien. ¿Vamos? Sé cómo estamos con los tiempos. Ah, perfecto. Vamos a hacer entonces una cuestión más respecto de la alfabetización desde este enfoque del que estoy planteando. Primero, podemos definir la alfabetización como un conjunto de prácticas sociales. Es decir, no es posible alfabetizarse solo o autoalfabetizarse. Eso es verso. No hay manera, porque la alfabetización significa comunicar o enseñar algo a otro. Puedo hacer el ejercicio de aprender lengua, eso lo puedo hacer. Pero la alfabetización está intrínsecamente ligada al quehacer. Y yo hago cosas con otros, porque el lenguaje a mí no me sirve solo si lo tengo para mí. Yo necesito aprender a leer y escribir para otro. Uno no escribe por escribir nada más, aunque sea el diarios de corazón que uno tiene cuando es adolescente, ¿no? Uno escribe de amores y cosas así, ilusiones y sueños. Uno siempre escribe para otro. Probablemente escribo hasta para mí en algunos años, cuando vuelva a leer lo que escribí cuando era adolescente. Uno siempre escribe para otro y uno lee lo que otro escribió. Entonces es imposible pensar la alfabetización fuera de prácticas sociales, porque la alfabetización es una práctica social. Es una práctica social que corresponde o que se desarrolla en comunidades discursivas. Las comunidades discursivas son un conjunto de sujetos que comparten la interpretación o la posibilidad de hacer circular o de producir y circular textos determinados, discursos determinados. En ese sentido, van a compartir mucho los sujetos que conforman esa comunidad. En el gráfico que ustedes ven, creo que en matemáticas se llama intersección. Bien, perfecto. Se me acordé. Tuve buenos profesores de matemáticas. En la intersección de tres conjuntos, bien, podemos ver que algunos coinciden, están en dos esferas. Y esto significa que, aunque yo esté hablando de comunidad discursiva, podemos pertenecer a diversas comunidades discursivas. No estamos solo en una. Por ejemplo, el instituto es una comunidad discursiva. Pero yo me voy al club, o me voy a la cancha, o me voy a, no sé, a un té, o a un grupo de tejedoras de crochet, no sé. Y cada uno de esos es una comunidad discursiva. El punto rojo, el punto elástico, el punto queso, no tengo ni idea de lo que es. Yo escucho que hablan las que tejen. Entonces yo digo, eso es una comunidad discursiva, que tiene su propio discurso, que tiene su propio lenguaje, tiene sus maneras de pensar y elementos comunes y valores comunes. Eso es una comunidad discursiva. Esa misma persona viene y trabaja en el instituto y habla con textos académicos. Hace circular textos académicos, explica textos académicos, solicita que se produzcan textos académicos y pertenece también a esta comunidad discursiva. Entonces, sucede esa cuestión también. Es tan compleja la comunicación, pero también tan maravillosa, que nos permite a nosotros poder pertenecer a diferentes comunidades discursivas, para lo cual tenemos que estar alfabetizados. Cuando hablamos de conjunto de prácticas sociales, estamos refiriéndonos a contextos culturales, porque toda práctica social se desarrolla en una comunidad discursiva que tiene su propio contexto cultural. Básicamente, ¿qué es la cultura? A mí me gusta definirla así, hay muchas definiciones, yo no voy a tomar autor y voy a decir como yo la percibo. Para mí la cultura es todo lo que el hombre realiza en pos de beneficiar o de mejorar su vida.
Es la transformación que hace de la naturaleza para beneficiarse, para lograr mayor bienestar en la vida del hombre. Dicho esto, todo lo que hacemos de alguna manera es cultura. En esos contextos culturales se dan dos elementos sumamente importantes. Uno son los valores comunes, los valores compartidos. Toda comunidad discursiva donde se produce la alfabetización tiene valores compartidos. Cuando hablo de valores no estoy pensando en la amistad, en la perseverancia, en el respeto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de los valores que sean. ¿Qué es un valor? Esta es una definición también muy personal. Es aquello que para mí es más importante que todo lo demás. Ese es el valor. Lo que es más importante, ese es mi valor. ¿Estamos? Por supuesto que esto se refiere a diferentes situaciones. Entonces, son valores comunes, valores compartidos, y también hay ciertas relaciones de poder. En una comunidad discursiva, alfabetizada, porque por eso mismo es discursiva, están todos unidos a través de la alfabetización, no todos tienen el mismo estatus, porque algunos pueden saber más, otros pueden saber menos. Algunos pueden saber algo y no lo comentan, no lo comparten, no lo cuentan. Entonces hay relaciones de poder. En realidad, en cualquier lugar donde haya seres humanos, hay relaciones de poder. La mirada Foucaultiana de que el poder circula entre las personas es la que mejor define esta cuestión. El poder no está en una persona o en otra persona, sino que el poder circula. Y circula en las relaciones que tenemos con los demás. Siempre nosotros tenemos como una suerte de jefe que está por encima de nosotros y tenemos gente sobre la cual de alguna manera somos jefes. Eso sucede por supuesto en instituciones como las nuestras también. Dicho esto de la alfabetización, quiero compartirles algo para que entiendan bien para dónde vamos, porque todavía no hablamos bien. Yo tengo la suerte de estar trabajando con unas docentes de escuela primaria, de primer ciclo, especialmente de tercer grado, unas docentes brillantes que a mí me enseñan mucho cuando comparten conmigo en unos ateneos que estamos llevando a cabo durante todo el año. Es una experiencia hermosa que estoy teniendo como docente y que a mí me enriquece mucho. Les pedí a ellas que me compartan fotos de algo que quiero en algún momento de mi carrera investigar, fotos de sus aulas, de lo que tienen las paredes de sus aulas. Sí, me gustaría realmente hacer una investigación, una suerte de semiótica de las paredes de la escuela primaria, porque resulta un ejemplo claro de lo que yo quiero hablar ahora, porque voy a hablar de dos conceptos que me parecen fundamentales. Y el primero es el concepto de la enculturación. La enculturación es el aprendizaje cultural cotidiano desde la infancia en el seno de la comunidad de pertenencia. Yo ya nazco en un núcleo social y ese núcleo social tiene su propia cultura. Desde el momento en que me hablan, como me hablan cuando soy bebé, ya comienzo de alguna manera a ser condicionado o influenciado por ese grupo social primario, ¿no? La enculturación es el proceso por el cual se internalizan valores, normas, prácticas y saberes, que sería la cultura del grupo familiar en el que nacemos. También es el acoplamiento entre personas y entornos culturales. Este concepto de acoplamiento, pensemos para entender mejor tal vez, en un tornillo y en una tuerca, como vieron que se ajusta perfectamente. Cerramos y no hay manera, salvo que lo desenrosquemos. Y si pasan los años y vida, imposible hacer esto. Pero digo, el acoplamiento que tendríamos que tener en comunidades culturales amables sería esto. La comunidad tiene que adaptarse, la comunidad educativa, tiene que adaptarse de tal manera que a mí me permita acoplarme sin rispideces ni dificultades. La cultura, uno participa en la cultura a través de interacción con pares, con objetos, con prácticas y con instituciones. Y de esa manera se da el acoplamiento
adecuado. Desde la enculturación vamos a decir entonces que todo acto pedagógico es en sí mismo un acto cultural. Dijimos que los sujetos nacen en un entorno cultural, pero además la educación es un acto cultural. Estamos enseñando parte de lo que sabemos, de lo que somos, de lo que pensamos. Estamos enseñando lo que la comunidad considera esencial, importante, básico. En ese sentido, entonces, la educación es un acto cultural. Pero, como acto cultural, va a significar introducirlo en un universo de significado, de práctica discursiva y de modo de pensar el mundo que constituyen, en este caso, especialmente la cultura letrada. Vamos a pasar. Es el primer concepto, el concepto de culturación. El segundo concepto que quiero retomar y que viene de la didáctica de las lenguas, de las segundas lenguas, es el concepto de inmersión. La inmersión es la participación intensiva en un entorno lingüístico y cultural específico. No voy a detallar más acerca de la inmersión porque es interesante, pero no viene al caso, nada más que quiero que lo piensen al concepto. Esta participación puede pensarse a través de actividades interdisciplinarias, por ejemplo, dentro de lo intensivo, que tengan un objeto, propósito, temática común y sujeto compartido. Un proyecto interdisciplinario, por ejemplo, para mejorar las condiciones de la biblioteca donde estudiamos. Puede ser proyectos interdisciplinarios de varias áreas. O proyectos que tengan que ver con lo ecológico, o proyectos que tengan que ver con ayudar a las personas necesitadas. Entonces, son un montón de proyectos que permiten el entrecruzamiento con diferentes disciplinas dentro de una institución educativa. También, cuando hablamos de inmersión, esta inmersión permite la transformación identitaria y la apropiación de competencias comunicativas y sociales. Porque implica no solo aprender el código, como estamos diciendo, sino también incorporarse a una comunidad cultural, adoptando sus formas de comunicación y sus formas de participación. Cuando nosotros formamos parte de una comunidad, nosotros nos identificamos porque tenemos, como ya dije al principio, valores en común y nos apropiamos de ciertas maneras de comunicarnos en esa comunidad particular. Esto también va a hablar de la exclusión de los que no están preparados o de los que no pertenecen a esta esfera, a esta comunidad. Y finalmente, bueno, estos dos conceptos, usted me dice que tendrá que ver con lo que se supone que está para hablar. Bueno, la foto que sacaron las colegas de primaria, a mí me hace pensar en esto de inculturación y de inmersión, porque el niño cuando ingresa al aula está rodeado de todas las imágenes, de todos los recursos que las maestras preparan para enseñar, para alfabetizar, ya sea que enseñen a leer y escribir o que enseñen a sumar y restar. Y después hay láminas de biología, láminas de sociales, láminas de naturales, un montón de láminas interesantísimas. Hay láminas que tienen que ver con cumpleaños, con la asistencia de los chicos, con los comportamientos. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la cultura específica de ese aula. La idea de ingresar a una aula y verse rodeado así es lo que debería a nosotros hacernos pensar que un proyecto institucional alfabetizador tendría que tener. Cuando entremos en la institución tendríamos que vernos rodeados por la alfabetización. Repito, las instituciones educativas son las instituciones designadas para alfabetizar, pero generalmente las alfabetizaciones se hacen de manera separada, no conjunta, no con un solo propósito. Alfabetiza el de matemática, alfabetiza el de química, alfabetiza el de lengua, todos por su lado, nunca como un proyecto en conjunto. Entonces, probablemente lo que podemos plantear, si hay directivo acá, está todo bien, lo que podemos plantear es proponer la alfabetización institucional o la alfabetización en el contexto institucional, desde todas las áreas, lo cual sería más adecuado a mi manera de ver. Entre estos dos conceptos, el de la enculturación
y el de la inmersión, vamos a decir que la alfabetización es una experiencia de inmersión cultural. Así es la manera que tenemos que ver. La alfabetización es una experiencia de inmersión cultural. Yo ubico al estudiante en ese contexto cultural. Ahora, el contexto cultural no puede pensarse construido solo con los saberes que la escuela propone o que la educación propone. Es imposible que nosotros podamos conseguir el acoplamiento del que recién hablaba si no tenemos en cuenta al sujeto que voy a alfabetizar. Yo necesito recuperar los saberes, los valores, los discursos que ese sujeto tiene para planificar un entorno cultural o enculturador pertinente, o eficiente, o eficaz. Yo necesito recuperar eso, el sujeto que voy a alfabetizar. La enculturación señala el trasfondo cultural y la inmersión designa la estrategia pedagógica. La enculturación me va a indicar el qué y la inmersión me va a indicar el cómo. Yo voy a compartir, enseñar, proponer elementos culturales o un contexto cultural. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la inmersión. El proyecto institucional alfabetizador debe tener en cuenta, como ya lo dije, la cultura propia de los estudiantes. Esto significa los discursos que los estudiantes tienen, que no necesariamente son los discursos que son los discursos más, me hace pensar cuando yo era profesor de secundaria, había salido, había recién comenzado la cumbia como la cumbia villera, no salía el nombre, la cumbia villera que era considerada una música como de cuarto, no sé, quinto nivel de calidad. Y leímos con mis estudiantes un libro que se llamaba Cuando muero quiero que me toquen cumbia, creo que era como quiero que me canten cumbia. Y hablaba de un sujeto interesante en un contexto de una villa, o sea, muy interesante el texto. Y de alguna manera había en eso de recuperar ese elemento que estaba surgiendo en los jóvenes de ese momento, a mí me permitió entender esta cuestión de que yo no puedo enseñar si no tengo en cuenta la cultura de los sujetos a los que estoy enseñando. No solamente saberes y competencias, sino saberes comunitarios. Los sujetos que vienen a la escuela son sujetos que vienen de una comunidad externa a la escuela y prácticas sociales determinadas. También el proyecto institucional alfabetizador, el PIA, me indica que es necesario tener entornos de participación intensiva. Eso es lo que vamos a hacer en la escuela. Talleres, proyectos, experiencias tecnológicas, intercambios, o sea, hay un montón de actividades que me permitirían, a través de la inversión, llevar adelante este proyecto. Quiero rescatar una idea de Marta Zamero que dice que la alfabetización no es un proceso de docentes aislados. La alfabetización es un proceso institucional. Aunque haga muchos docentes, solo no alcanza. Es necesario tener una institución en la que se decida una metodología que se sostenga con coherencia, con por lo menos una propuesta compatible. Muy clarita, no hay mucho que explicar ahí. Hay tres principios que debe regir en un proyecto de este tipo. Repito, estos son ideas nada más, que yo pienso que pueden servirnos para pensar de otra manera la alfabetización en nuestras instituciones. El primero es que la alfabetización como derecho humano, un poco lo que estoy hablando ya, todos los estudiantes deben tener acceso a múltiples alfabetizaciones independientemente de su origen social, cultural o económico. La ley lo indica. O sea, el alumno en Argentina tiene derecho a él. Ustedes van a decir, sí, bueno, pero no todos tienen acceso a la tecnología, no hay dinero, no hay plata, están lejos. Absolutamente. Pero estamos hablando de derecho en este caso. Es un derecho que tienen y tendríamos que hacer los docentes todo lo posible para garantizar eso. ¿Estamos? Está bien. Nuevamente, es el Estado el responsable de esta cuestión. Pero de última, estimados colegas, los que estamos frente a los alumnos somos.
El Estado somos nosotros que somos agentes del Estado, pero yo no puedo justificar un Estado ausente a un Estado ineficaz cuando yo tengo la posibilidad de enseñar lo que sea a un alumno. De ninguna manera puedo justificar eso. También tenemos que tener otro principio, y es la alfabetización como proceso permanente. Nunca dejamos de alfabetizarnos, cada nivel educativo amplía y profundiza en las prácticas alfabetizadoras. Necesitamos entenderla como un proceso. Por lo tanto, no puedo decir, no, el chico no aprendió en la escuela secundaria, en la escuela primaria, por lo tanto yo voy a dar lo que tengo que dar en la escuela secundaria cuando no sabe leer. ¿Estamos? Tengo que volver hacia atrás y enseñar a leer si el chico no sabe leer eficientemente. No puedo no hacerme cargo, porque alfabetizar es un proceso, y aunque tal vez lo que enseñemos no corresponda a la etapa de la alfabetización en la que desarrollamos nuestra labor, no significa que no seamos responsables. El tercer principio de este proyecto es entender la alfabetización como enculturación e inmersión. El aprendizaje se da en el acoplamiento con la cultura y potenciado por experiencias inmersivas. Un poco lo que yo estoy diciendo. Los tiempos acá. Estamos bien. Bien. Hay alfabetizaciones de las que hablé que quisiera recuperar un poquito para aclarar algunas ideas. La primera, ya hablé de alfabetización inicial, debe garantizar para que sea eficaz, eficiente más bien. Primero, docentes alfabetizadores con sólidas competencias didácticas, un poco esta idea que yo les contaba de que el docente que tuvo mala nota lo manden al nivel al primer ciclo, es un error. Y estas colegas, estoy recordando ahora, miren lo que son las cosas, estas colegas con las que estoy trabajando del primer ciclo en los Ateneos, me contaban de que muchas veces se manda como castigo a los profesores de nivel primario al primer ciclo cuando hacen las cosas mal, como castigo. O sea, lo mal que estamos para pensar esa cuestión. Claro, como castigo para los chicos. Sí, en realidad, bueno, la excusa es que es castigo para los docentes, pero bueno, un castigo para los chicos, dice la colega, tiene razón. Aparte de docentes alfabetizadores con competencias, con buenas consolidadas competencias didácticas, tenemos que pensar en estrategias que vinculen el aprendizaje con la cultura de la comunidad. Yo no puedo enseñar a ningún niño en el nivel inicial si no tengo en cuenta lo que el chico es. Y estas chicas estas profesoras, digo chicas porque son todas muy jóvenes, las maestras con las que estoy trabajando, comparten muchas de las actividades que ellas realizan en relación con la comunidad a la que pertenecen los estudiantes. Siempre veo, yo digo, pasando el centro, veo a las maestras de nivel inicial con los con los niños jardineritos paseando por la ciudad. Ellas van mostrando dónde está la plaza, dónde está la iglesia, dónde está el banco, todo. Van indicando una suerte de recorrido territorial por el centro. Simbólicamente eso podría ser una estrategia que vincule la enseñanza con la comunidad. Porque yo pensaba, bueno, pueden enseñar en un mapa con dibujitos, no los llevan al lugar. Esa es una manera de conectar la comunidad. Es una metáfora lo que estoy dando, ¿no? Pero es una manera de comunicar la comunidad con el interior de la institución educativa. Pero hay muchas. Involucrar a los padres, que cada vez más difícil de hacer, en la escuela primaria y secundaria es una manera. Las asociaciones cooperadoras, las diferentes actividades que se realizan con los padres, o también la escuela podría abrirse y proponer actividades que incluyan la comunidad. Son ideas nada más, repito. Y finalmente es necesario, de esta alfabetización, mecanismos de apoyo para los estudiantes con trayectorias irregulares. No todos tienen una trayectoria lineal, no todos vienen del mismo tipo de escuela, inclusive algunos vienen de escuelas rurales, otros vienen de escuelas privadas, tal vez. Entonces los estudiantes van variando y tiene que garantizarse que esa trayectoria regular no sea un impedimento para una alfabetización adecuada en nuestros estudiantes.
Respecto a la alfabetización digital, tenemos que pensar en algunos requisitos para hacerla eficiente, como por ejemplo un uso pedagógico de notebooks, celulares y recursos digitales para textos, videos y podcasts. No se refiere solo a que nosotros analicemos en las aulas los productos que puedan surgir del uso de la tecnología, sino que también nosotros, yo trabajo en una escuela donde la modalidad, en secundaria, la modalidad exigía que los estudiantes produjeran diferentes discursos multimediales. Y me acuerdo que la parte de producir siempre había mucha producción de los estudiantes, pero nunca había una suerte de análisis crítico de las producciones y de los productos que venían de otros medios de comunicación. Entonces, esa parte tiene que estar presente. No podemos usar la tecnología solo como un medio. Tiene que haber una mirada crítica y reflexiva hacia el uso de la tecnología, todo el tiempo. Entonces, el uso tiene que ser pedagógico, no puede usarse la tecnología solo para entretener, lo cual va a requerir de la formación de docentes en competencias digitales, no solamente que aprendan a manejar la computadora o que enseñen a cómo bucear o hacerlo trabajar a la IA, a ChatGPT, sino también tenemos que pensar en docentes que puedan enseñar desde un enfoque crítico las tecnologías. Y finalmente, pensemos en proyectos colaborativos en redes y plataformas virtuales que activen procesos de inversión digital y cultural. Esto es una construcción colectiva de diferentes discursos a través de la tecnología. Estoy intentando apurarme. Bien, respecto a la alfabetización digital, necesitamos talleres de análisis crítico, de noticias, series y videos. Yo creo que la mejor enseñanza es aquella enseñanza que uno modela. Uno se convierte en un modelo de cómo realizar un análisis crítico de determinado producto. Y esa es la manera en que tendríamos que trabajar cuando analizamos eh, estos discursos que vienen de los medios de comunicación. Después, producción escolar de corto, podcast o campañas comunitarias, desde la mirada crítica. Y finalmente, la integración de las artes visuales y escénicas en los procesos de enseñanza. Esto es de las artes en general. Bien, voy a poner mi cámara. La alfabetización política y ciudadana es lo que ya estuve un poco adelantándome. ¿Qué podemos hacer en la escuela acerca de eso? Primero, debates escolares sobre temas de interés comunitario o de temas polémicos. Yo recuerdo un interesante debate cuando estaba por legalizarse, me acuerdo que era el matrimonio igualitario en un principio y después la legalización del aborto. Yo me acuerdo que yo armé este debate entre los estudiantes, era muy interesante ver cómo ellos tenían una mirada prejuiciosa, por supuesto, pero cuando leían y preparaban exposiciones acerca del tema, su mirada iba cambiando. Y sin embargo había polémica porque cada uno seguía teniendo su opinión, pero fundamentada. En este sentido, está muy bueno trabajar de esta manera en la escuela. Yo estoy hablando, en este caso, en la escuela secundaria. Pero yo creo que no hay que esquivar los debates, hay que proponer debates sobre temas, inclusive temas polémicos. No hay que tener miedo a esas cosas. Después, proyecto de intervención social o ambiental, cuando hay necesidades, se me ocurre una inundación, podemos trabajar en un proyecto para juntar, no sé, víveres, o no solo comida, sino ropa, o lo que se necesite para una inundación. Es un proyecto que podemos llevar adelante. La institución acá, donde yo trabajo, el instituto, tiene varios proyectos interesantes, no los voy a compartir porque pertenecen al nivel superior, pero es un buen modelo para tomar. Y finalmente, en relación con esta alfabetización, la incorporación de prácticas deliberativas y de mediación de conflictos. Yo pensaba en esto del Parlamento Juvenil, creo que se llama lo que hacen los chicos de secundaria. Es un buen ejemplo como para llevar adelante y que podemos replicarlo de manera tal vez un tanto ficticia o no en
en nuestra comunidad. También en un principio pensé, sería interesante que los estudiantes vieran cómo se delibera en el Consejo Municipal. Bueno, eso. Bien. Y dentro de esto vamos a hablar de algunas estrategias basadas en la enculturación y la inmersión. Tenemos varias que podemos llevar adelante. Primero, los proyectos comunitarios. Algo tan sencillo como elaborar recetarios. Una de las maestras con las que estoy trabajando me hablaba de que ellos elaboraban recetas familiares. Dulce de mamón, dulce de zapallo, dulce de tuna. Son cuestiones que se rescatan del contexto comunitario y que pasan a formar parte de lo que es la alfabetización. Periodos de juegos escolares o archivos de memoria local, que puede ser la reconstrucción, ocurre la reconstrucción de la historia de la chaqueña, por ejemplo, que es algo histórico para nosotros, que pertenece al pasado, pero que la mayoría de los estudiantes de primaria y secundaria no conocen. Es interesante que hacer una investigación de eso. También puede ser una investigación de tipo genealógica, donde se integran saberes familiares o informaciones acerca de la familia. La conducción del árbol genealógico es un muy buen recurso como proyecto comunitario, porque incorpora la familia a la escuela. Después, entornos de inmersión lingüística, implementar clases de ciencia o historia en segundas lenguas o intercambios culturales presenciales y virtuales. Claro, acá estamos hablando de un nivel superior, de un nivel secundario adelantado ya, pero estamos hablando de usar una segunda lengua para enseñar saberes que corresponden a otras disciplinas. Pero esta idea de intercambios culturales que se pueden hacer de manera presencial, esto es un buen recurso. Podemos conectar estudiantes de España que hablan castellano, de México, con argentinos y hacer Zoom o Meet en la escuela secundaria, particularmente que charlen entre ellos. Es un ejemplo. También cuando conocemos personas que vienen de otros países o que corresponden a otra cultura, invitarlos al aula tal vez para que nos cuenten cuáles son las características particulares de la cultura del pueblo. Nichos culturales en la escuela. Diseñar un aula como un entorno de cultura material. Textos, objetos, artefactos y prácticas son parte del aprendizaje. Yo ya hablaba de discursos, ya hablaba de ideología. Ok, todo eso es cierto, pero eso es una cuestión abstracta. En cambio, cuando hablamos de objetos materiales, son objetos concretos que yo puedo tocar, puedo ver, puedo oler. Puede ser, ahora recuerdo un ejemplo, en la escuela donde yo festejábamos el día de la tradición. Y un año estábamos leyendo con mis estudiantes de Martín Fierro y leímos El hombre de la esquina rosada de Borges, que tiene una relación a través del gaucho en diferentes etapas históricas ambos. Y en el día de tradición, cada aula se adornaba siguiendo alguna indicación que el profesor proponía y el resto de los estudiantes iban pasando. En el caso nuestro, me acuerdo que armamos una pulpería. En el nombre de la esquina rosada hay una pulpería. Y bueno, y estaban vestidos con los trajes, la ropa que en el hombre de la esquina rosada describe. Y trajeron muchos elementos que
En la institución tratamos de organizar una cultura escolar inclusiva, participativa y conectada con el entorno social, cultural y tecnológico. Y para concluir, así ya lo dejo de hacer un poco de mí, algunas ideas que quiero retomar, no voy a explicar mucho, solamente las voy a leer. Primero, alfabetizar significa ir a los sujetos a la participación plena en prácticas culturales, sociales y políticas. No es solo enseñar a leer y escribir. Sin embargo, enseñando a leer y escribir, nosotros estamos garantizando la posibilidad de estas otras alfabetizaciones. Yo necesito que el chico sepa leer y escribir para poder trabajar, para poder desarrollar las otras, para aprender las otras alfabetizaciones. ¿Estamos? Entonces, no nos olvidemos. De todas maneras, repito, no es responsabilidad única del profesor de lengua o del maestro que enseña lengua. Porque en todo momento estamos nosotros alfabetizando. Usamos la lengua para enseñar, usamos la lengua para escribir todo el tiempo. Entonces, estamos alfabetizando desde cada una de nuestras áreas. No es lineal la alfabetización ni meramente cognitiva, sino un llamado de experiencia que tenga cuerpo, mente, comunidad y cultura. El PIA significa la aceptación de compromiso. ¿Qué compromiso? Primero, compromiso cultural. Reconocer y valorar las culturas de origen y los estudiantes a través de la enculturación. ¿Qué significa esto si yo digo que la enculturación la voy a proponer como docente? Significa que cuando yo planifico la enculturación, que voy a compartir con mis estudiantes, necesariamente requiero de la cultura que ellos traen. Ya lo dije, lo repito nada más. Necesito tener en cuenta eso. En segundo lugar, el compromiso experiencial genera oportunidades de inversión en prácticas reales de lectura, escritura, comunicación digital, producción audiovisual y participación ciudadana. No es posible pensar la alfabetización sin el hacer. Yo no puedo aprender, no puedo alfabetizarme si no hago. No es una cuestión de memoria teórica, significa hacer, porque tiene que ver con el desarrollo de competencias. Y finalmente, el compromiso institucional de consolidar la alfabetización como política transversal de la escuela, sostenida por directivos, docentes y familias, más allá de coyunturas administrativas y con ganas de largo plazo. Siempre va a haber la institución, siempre la institución va a ser una institución alfabetizadora, especialmente en los niveles obligatorios. Pero además, la escuela siempre va a estar, por más que la bombardeen o no que la bombardeen, la escuela va a estar de una forma u otra, y la función nuestra de alfabetizar siempre va a ser esa. Entonces, podemos proponer un proyecto que atraviese toda la coyuntura. Coyuntura nos referimos, por supuesto, a los contextos políticos sociales que atravesamos en instituciones de formación. Bueno, esta fue la última idea que les quería proponer.